Hola, buenos días. Bienvenido a la reflexión del tiempo con Dios de este día. Y hoy vamos a reflexionar sobre el pasaje del libro de Jueces, capítulo 19, de los versículos del 16 al 30. Y se llama Solo hay maldad sin Dios. Vamos a hacer una reflexión. Este pasaje muestra un profundo decaimiento moral, social y espiritual de un pueblo y de su sociedad. Muestra un desprecio por la vida de los demás, por una indiferencia, por las necesidades de las personas de un mismo pueblo. Y lo más grave, en mi opinión, es que este pasaje es parecido a las noticias actuales que tú y yo escuchamos cada día. Leamos la palabra de Dios en Jueces 19, del 16 al 19. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel camino en plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Vemos aquí esta historia y aparecen los personajes de ella. Tres personas, un levita, su concubina y un siervo, deciden buscar un lugar para pasar la noche en el transcurso de su viaje hacia la casa de Dios. Y ellos han preferido quedarse en una ciudad de los hijos de Israel y piensan que ahí pueden encontrar hospitalidad y seguridad. Y ellos no pretendían ser una carga para nadie, pues llevaban todo lo necesario. Pero continuemos leyendo la historia. Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Encontraron a un hombre bueno, un hombre que les brindó hospitalidad. Sin embargo, había hombres perversos y llenos de maldad en aquella ciudad. Y este pasaje se repite las mismas palabras que se pronunciaron en una ciudad que existió hace muchos años llamada Sodoma, una ciudad de pecado. Pero exactamente esas mismas palabras que escucharon ahora se habían pronunciado en aquel entonces, en aquella ciudad que fue destruida por fuego. Génesis 19:5 dice: Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y estas mismas palabras se escuchan ahora en una ciudad de Israel. Romanos 1:27 dice: Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os lo sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellos como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame.
aquí vemos también que dice, estas mismas palabras también fueron repetidas tal como se dijeron en aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra, esas ciudades que llegaron a una perversión extrema. En Génesis 19:8 dice, he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y al igual que en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, pero ahora era una ciudad de la nación de Israel. Ahora esta ciudad se muestra con esa misma indiferencia por la vida de los demás. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate, y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Es una escena muy cruda, muy dura, un abuso sexual, violación, en la máxima expresión, hasta que murió esta mujer. Pero también vemos algo muy grave, una indiferencia de su propia familia, en este caso de su esposo. Solamente le dijo, levántate y vámonos, sin darse cuenta siquiera que ella había muerto. ¿Has escuchado algo parecido en estos días en las noticias? ¿Cuál es la reacción nuestra como creyentes ante todos estos hechos? Pero la historia no termina ahí. Aún sigue un nivel más de decaimiento de esta sociedad. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y efectivamente, ¿verdad? Nos deja una muestra, una enseñanza del decaimiento de esta ciudad. Y como lo dice ahí en el verso 30, jamás se había visto tal cosa. Y muchas veces hoy en día pensamos que las cosas que pasan no se habían visto porque llegan a un nivel de perversión, de crueldad, de maldad, de perversidad. Y todo esto ocurre también, como dice este libro de los jueces. En este libro vamos a encontrar varios pasajes que dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el resultado de las sociedades, así como de las personas que se alejan del gobierno de Dios, van en decaimiento, van cayendo poco a poco. Otra cosa que escuchamos en este libro es esta también, que está en varios pasajes del libro de los jueces, que dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ese es el resultado cuando una sociedad no tiene un gobierno, no tiene el gobierno de Dios y hace lo malo ante los ojos de Dios, va en decaimiento poco a poco hasta llegar a un nivel de crueldad, de cosas que parecen increíbles que pasen, pero ocurren. Y así como los pueblos y las sociedades, una vida sin el gobierno de Dios es una vida donde la maldad y la perversidad saldrán en los hechos. Así es que oremos este verso sencillo que Jesús nos enseñó.
que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, te pedimos, Padre, porque nuestra sociedad, nosotros mismos, no nos alejemos de tu reino y vivamos bajo tu gobierno, sin hacer lo malo delante de ti, para evitar que nuestra sociedad decaiga terriblemente. Pues que Dios te bendiga y nos saludamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.